buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 16 de marzo. Estamos en la segunda semana del tiempo de Cuaresma. El Evangelio del día es Mateo 20, 17 al 28. Es una llamada fuerte por parte del Señor a todos los que, sobre todo, ejercemos un servicio, un ministerio en bien de la comunidad, y como todos, en general, todos, no solo los que tienen autoridad, sino en general todos, pues tenemos esa responsabilidad de ser auténticamente coherentes en lo que decimos y en lo que vivimos, ¿no? Esta es la tercera vez que Jesús anuncia su pasión a sus discípulos. Los evangelistas, especialmente Marcos, subrayan la distancia entre Jesús y sus discípulos, pues Jesús sube a Jerusalén dispuesto a sufrir la muerte, acatando la voluntad del Padre, mientras que los discípulos rechazan esa posibilidad. En este pasaje, Mateo suaviza esa oposición, haciendo que sea la madre de los Zebedeos quien interceda por sus hijos ante Jesús, mientras que en Marcos son ellos mismos quienes le piden sentarse, uno a su derecha y el otro a su izquierda, lo que provoca la indignación de los otros 10. Pero lo más importante es que Jesús toma ocasión de esa petición para instruir a los discípulos acerca de cuál debe ser la actitud de sus seguidores. El más importante entre los seguidores de Jesús es quien se hace servidor de todos. Como el mismo Jesús, que no vino a ser servido, sino a entregar su vida en servicio del reino, como manifestarán sus palabras en la última cena, ¿no? De nuevo Jesús viene a advertirnos sobre los riesgos de hacer distinciones entre nosotros. En cualquier grupo humano siempre hay quienes usan sus influencias, sus contactos o su don de palabra para hacerse con el control de las decisiones en beneficio propio. Les pasó a los 12 y hoy pasa en las comunidades de vecinos. La fe nos da otra perspectiva y nos hace ver a la gente verdaderamente grande en los bordes de los caminos. Esa madre a la que acuden los demás cuando tienen un problema, porque siempre les escucha, ese vecino siempre dispuesto a ayudar, ese sacerdote o esa religiosa que anda de aquí para allá haciendo el bien, ¿no? Gente al servicio, gente de Dios, gente buena, como decimos, en todo el sentido de la expresión, ¿no? Hay gente buena. Será escarnecido, dice Jesús, será flagelado, será crucificado. Jeremías, sufriente, es una metáfora, como una figura de Cristo, ¿no? Que es la primera lectura de este día de hoy, ¿no? Los malvados dijeron: venid, formemos un complot contra Jeremías. Jeremías es un poeta, un alma sensible, tanto más, por ende, capaz de sufrir. Jeremías es un profeta, un portavoz de Dios. Ahora bien, es precisamente a causa de esa palabra que se le persigue. No hizo más que repetir lo que Dios le mandaba decir. Esto me hace pensar en todos aquellos que en el mundo de hoy padecen las duras consecuencias de sus compromisos al servicio de Dios o al de sus hermanos. Te ruego, Señor, por todos los perseguidos, criticados, desestimados, a causa de los que hacen o de lo que dicen. Te ruego, Señor, por todos los que son masacrados en la guerra de Ucrania. Venid, le diremos con nuestras palabras, ¿no? Dice el texto. Temible poder el de la lengua. Puede destruir a un hombre. Calumnia, maledicencia. Su daño es mucho peor que un puñetazo o un tajo de espada. La herida es a veces muy profunda. Ocasión para mí de preguntarme si presto atención a lo que digo y cómo lo digo. ¿Hay quizá personas a las que daña el tono de mis palabras? Pero tú, Señor, escúchame
y oye lo que dicen mis adversarios. La plegaria de Jeremías está como impregnada por un deseo de venganza, característica del alma humana de todos los tiempos. El daño recibido de los demás inspira malevolencia hacia ellos. La angustia es una mala consejera. El primer clamor del perseguido es un grito de rebelión y de odio. No hay que juzgar desde el exterior. Solo la fuerza de Dios puede ayudar a superar ese primer movimiento. El Evangelio de Jesús nos hará esta petición: perdonad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os persiguen. Tú, Señor, escúchame, dice Jeremías. Y es que ya tiene ese muy buen reflejo de volverse hacia Dios y desahogar en él su rebelión. Jesús irá más allá al rezar por sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Recuerda, dice Jeremías, como yo me ponía en tu presencia para hablarte en su favor y apartar de ellos tu cólera. Realmente es el colmo, ¿no? Jeremías es consciente de haber trabajado y hablado en favor de sus compatriotas. Todo lo que obró y dijo era en beneficio de ellos. Y he aquí que se vuelven contra él. Resulta ser el misterio mismo de la pasión de Jesús, vivido con anterioridad. Esas palabras de Jeremías podrían ponerse en los labios mismos de Jesús en la cruz. Acuérdate, oh Padre, que me he puesto en tu presencia para hablarte en su favor y apartar de ellos tu cólera. Dame, Señor, ese lenguaje y esa oración. Ayúdame y ayuda a todos los perseguidos. Te ofrezco, Señor, la vida y los sufrimientos de todos los que padecen, especialmente de los que padecen la guerra en Ucrania, y los uno a la vida y a los sufrimientos de Cristo. Hoy la Iglesia celebra, entre otros, la memoria del beato Juan Sordi, obispo y mártir. En Vicenza, en el territorio de Venecia, beato Juan Sordi Occaziafronte, obispo y mártir, que siendo abad fue condenado al exilio por su fidelidad al Papa. Elegido tiempo después obispo de Mantua, fue trasladado finalmente a la sede de Vicenza, donde murió en defensa de la libertad eclesiástica, asesinado por un sicario. Juan era nativo de Cremona y pertenecía a la familia de Sordi. El nombre de Caziofronte, por el que generalmente era conocido, era el de su padrastro. A la edad de 15 años, Juan fue nombrado canónigo de Cremona, pero al año siguiente ingresó en la abadía benedictina de San Lorenzo. 8 años después era prior de San Víctor y en 1155 fue nombrado abad de San Lorenzo. Los monjes aseguraban que la obediencia no era difícil cuando él mandaba, pues era el primero en practicar lo que exigía y el bienestar espiritual de la comunidad era su constante cuidado. Juan abogó, por la causa del Papa Alejandro III en contra de Octavio, cardenal de Santa Cecilia, quien bajo el nombre de Víctor IV pretendía ocupar la silla de San Pedro. Por su celo en la organización de procesiones y por inducir a la gente de Cremona a seguir leales a Alejandro, el buen abad fue desterrado por el emperador Federico Barbarroja, quien favorecía a Octavio. Llevó por varios años vida solitaria en Mantua, practicaba la austeridad en su comida, ropa y mobiliario. Compartía su comida con un pobre diariamente. Hizo mucho por remediar la injusticia y siempre miró por los bienes de la Iglesia, siendo indiferente para los propios. El hecho de haber escrito al Papa para que reinstalase al obispo de Graciodors, su predecesor, quien había abandonado Mantua para seguir a Octavio, de lo cual luego se arrepintió, indica lo poco que era dado a velar por sus propios intereses. La Santa Sede accedió a su petición y Juan renunció a Mantua, pero pronto le fue dada la sede de Vicenza, donde llegó a ser tan popular como lo había sido en Mantua. Su muerte fue debida a un acto de venganza. Era usual en aquel entonces arrendar las propiedades eclesiásticas, cuyo producto pasaba a ser propiedad episcopal.
Entre los arrendatarios del obispo de Vicenza había un hombre llamado Pedro, quien no solo no pagaba el arrendamiento, sino que consideraba suyas las tierras. El obispo le reconvino suavemente primero y luego más severamente. Al resultar infructuosa la reconversión, Pedro fue excomulgado, pero acechó a Juan y lo mató. El santo varón exclamó en su último aliento: «Perdónalo, Señor». El pueblo de Vicenza, lleno de pesar y cólera, determinó castigar al asesino, incendió su casa. Pedro logró escapar y nunca se volvió a oír de él. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio del beato Juan Sordi. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. No dejemos de orar por la paz en Ucrania.